¿Sobre qué está cimentada tu fe? O sea, ¿cuál realmente es el core, el núcleo, el centro de tu fe? Al de cuenta nos hace comprender cuán difícil nos hace definir qué es un cristiano. O sea, cuál es la base de ser un cristiano. Nosotros vemos el recurso literario que está usando el apóstol Pablo durante toda la carta, es esa, la ironía. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este su programa que es Evangelio Simple. Bienvenidos a este nuevo episodio número 22. Ya pasamos los 20, entonces estamos contentos de este programa, de realizar cada uno de estos episodios. Y bueno, ya también vamos terminando lo que es la primera carta a los Corintios. Y bueno, siempre ha sido un gusto saber que están del otro lado de la pantalla. Y bueno, todo esto es diseñado pensando en cada uno de ustedes. Ayúdenos compartiendo y dándoles like. Vamos a saludar aquí en el estudio, dar la bienvenida. Eliezer, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Abraham. Saludo a todos los que nos ven por vía Facebook Live. Facebook. Damos gracias a Dios, hermano, porque nos permite estar aquí. Esta gente no perdona. Este tiempo, fíjate, y es que, bueno, ahorita, este tiempo hermoso, ¿no? Quiero recordarles que estamos en YouTube. Si usted nos ayuda, puede entrar, darle me gusta a los programas. Tenemos todavía, creo que esta semana vamos a subir el 4º episodio. Y entonces, denle suscribirse y al lado hay una campanita. Usted puede opcionar esa campanita y le va a avisar cada vez que subamos un programa o un episodio a YouTube. Sí, cuando subamos contenido ahí le va a llegar una notificación. La notificación. Y los que les gusta este programa pueden entrar a la página de Evangelio Simple. De igual manera le dan en me gusta y también Face le va a notificar cada vez que subamos o tengamos un en vivo. Más que todo aquí es el en vivo. Entonces, ayúdenos y compartan nuestras publicaciones. Y por el otro lado, pues es que, pobre de mí, soy tabasqueño, pues empezar y ya troné. ¿Cómo pues? Segundo, tengo problema a la hora de hablar y hay palabras que no puedo pronunciar. Entonces, lo que hago o aprendí desde niño es a buscar sinónimos de la misma palabra. A pensar rápido para buscar un sinónimo. Rápido, sinónimo de eso. Entonces, pero, por ejemplo, live sería en vivo. Sí. Pero todos saben que es... ¿Y la raza aquí no te perdonó la raza? No, ella sí es, pero ya ha cometido varios errores. No, hay que apuntarlos y tenerlos ahí guardaditos. Como por ejemplo cuando compras y no te acuerdas. Y no se acuerda de mí. Cosas así que pasan, pues. Excelente. Bienvenido. Dama, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios y saludos a todos los que nos ven por Facebook. Por Facebook. No es cierto, por Facebook y por YouTube. YouTube. Ahora sí ya podemos entrar en la categoría de YouTubers. Sí, ahora ¿verdad? Sí, van a decir, esos señores sin qué hacer, y esos señores, esos chavorrucos que están ahí, que quieren ahí en YouTube. Pero bueno. Julián compartiendo el evangelio. Dime. Al rato vamos a salir de Julián, es que chiste local, es que estábamos compartiendo de que me confunden con Julián, no sé por qué. Sí, compadre, la sonrisilla. La sonrisa obligatoria, pero bueno. ¡Ánimo, Rosa! Bienvenida, dama. Y aquí Liz, que le da pena que sea su esposo y que haga estos osos que esté tan guapo que me en internet, pero bueno. Buenas tardes a todos los que nos están viendo, un gusto estar con ustedes y también compartir aquí al lado de mis compañeros, amigos, compadres y pastor. ¿Cómo? Ahora la traemos, La traigo entre ti, bueno, la traigo. ¿Y pastor? Lo vas a escuchar.
Así me apodan, pastor, ¿qué le hago? Excelente, no, bienvenidos, estamos contentos y bueno, por estar aquí con ustedes en preparando esto. Y bueno, vamos sin más preámbulo y sin tanto show, como dicen, vamos a iniciar este nuevo capítulo que es el 15 y para eso Liz nos va a ayudar en esta parte. Adelante, Liz. Bueno, comenzamos. Primero les aclaro que este capítulo lo vamos a fraccionar porque realmente es uno de los capítulos enriquecedores y con mucha doctrina, entonces vamos a tratar de abarcar en cada capítulo menos versículos para poder desarrollarlos de forma correcta, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el versículo. Es que no me de veras. Es que volteo porque lo que me dice que no haga en el programa es lo primero que hago y volteo a ver si me está cohibida. Está cohibida, ya chillaste. Nos va a regañar el productor. Bueno, versículo 1 dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. Ahora Pablo ya dejó por un lado o por un tiempo lo que es el tema de los dones, ya los puso en su lugar, ya dijo, bueno, si es de Dios ustedes lo van a recibir y si no, pues entonces ya me están distrayendo aquí con las señas, oigan, por si estoy bien distraída, pero bueno, ya dejamos el tema de los dones, de las rivalidades y comienza Pablo a reforzar la doctrina que ya habían recibido la iglesia de Corintios. Entonces dice, ya ustedes ya lo habían recibido este evangelio que les he predicado y también deberían de perseverar. Pero es muy interesante la ironía porque si nosotros vemos el recurso literario que está usando el apóstol Pablo durante toda la carta es esa, la ironía. Entonces el versículo dice que a ellos recibieron una doctrina. Uh-huh. Entonces, pero ahora la pregunta es, ¿qué tan cerca estaban de esa doctrina que habían recibido? Pues los 14 capítulos anteriores lo muestran que no estaban ni nada. Ese es el punto. Sí. El punto es que es como Abraham usa ese término de tunear. Cuando una persona es muy bonita, pero le dicen, ¿sabes qué? Si te inyectas el Botox, el labio, el Botox, te vas a ver mejor. Sí. Entonces se inyectan el Botox, ¿no? Y luego le dice... ¿Se inyectan el qué? El Botox. El Botox, ¿no? ¿Cómo es? Sí, el Botox. Luego dice, oye, pero mira, la barbilla, si te la afilas tantito y le pones la aberturita, te vas a ver mucho mejor. Se operan. Sí. Luego dicen, ¿sabes la nariz? Luego, pero hay ya voy una para allá. también muy famosa donde perfilan las mejillas. Eso es a ese iba. La bolsita. Le quitan los gorditos. Las bolsas. Y le perfilan el rostro. Y ahora inyectan. Sí, ando mandeando. Sí, mando tunear acá a Liz, fácil. Los pómulos. Ella no ocupa, compi. Y luego de los pómulos, la nariz. Y luego la frente. Cambian las facciones. Y cuando vienes, ya no eres tú. Hombre, hay unos hilos que te ponen aquí, estaba viendo, y así te restiran toda la... Hay unos que con cirugía y otros que vas a la estética y te los pegan de aquí, te los jalan y te los amarran acá entre el cabello. Son para cuando vas a una fiestecita. Pero yo digo que incómodo bien andar. Restirada. Ándale, bien retirada, bien tuneada, como dice Abraham. Entonces, Corintios comenzó a tunearse. ¿Por qué? Comenzó con, oye, mira, los griegos piensan esto filosóficamente, ¿cómo lo podemos adoptar al evangelio? Así es. Los judaizantes piensan esto, ¿cómo lo adaptamos al evangelio? Los gnósticos, ¿cómo piensan? Ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo argumenta fuertemente contra el gnosticismo, contra el judaísmo, contra la sabiduría humana, los griegos, los filósofos, cómo da el apóstol Pablo le dice, ustedes han dejado de la doctrina cual ustedes conocieron, cuando vine a predicarle, ustedes ya la abandonaron. En pocas palabras lo que Pablo le está diciendo, ustedes dejaron de ser iglesia.
¿Ustedes quién saben que se convirtieron? Ustedes son Han mutado, se han transformado. un Frankenstein, están Sí. deformes, están... nada de lo que yo les prediqué, les enseñé cuando implanté esta iglesia, nada de lo que yo les enseñé son ustedes ahorita. Entonces, ese verso, lo que abre el tema del apóstol Pablo del que va a hablar, hable diciéndoles que se olvidaron de la doctrina básica y de la base fundamental del evangelio. A tal grado que se la tiene que recordar. Entonces, ¿cómo esto lo ligamos al evangelio de hoy? ¿Cómo hacemos esa comparativa? Es correcto. ¿De qué está lleno nuestros púlpitos hoy en día? Pues de mucha influencia que hace que el evangelio puro sea influencia de pensamientos, de corrientes, humanas. Y que al final de cuentas nos hace comprender cuán difícil nos hace definir qué es un cristiano. O sea, cuál es la base de ser un cristiano. No sé si en algún momento lo platicó, hablando en un programa, lo platicamos entre nosotros. La pregunta que le hizo una persona que conocía la palabra de Dios, pero que no era creyente, así, ¿no? Sí. Me dijiste. Y dijo, ¿cuál es la base de tu fe? Y no saber responderla. Sí, ¿sobre qué está cimentada tu fe? O sea, ¿cuál realmente es el core, el núcleo, el centro de tu fe? Y yo, la mecha, pues, ¿qué le contesto? Pues, ¿qué le diré? Orar, ayunar, leer la Biblia y pues... Y al final él mismo te tuvo que dar Ya, la al final, respuesta. él me dio la respuesta, dijo, está chavo, amigo, así como que... ¿En Oye, serio? qué- Sí, o qué sea, horrible. No, me sentí... o sea, él no... Hay personas que son con el afán de lastimar, que te preguntan con el afán de insultarte. De exhibirte. Él solamente me hizo la pregunta. Dijo, él obviamente me preguntó, ¿desde cuándo vas a la iglesia? O dije, no, pues mi familia realmente... Toda mi vida he nacido los 22 años que tenía, 23. Dijo, bueno, ¿sobre qué se funda tu creencia? ¿O cuál es el centro de tu creencia? ¿O qué, si deja de suceder eso, qué se cae tu religión? O sea, ¿qué es lo que sustenta la religión? Y yo empecé y pues no, dijo, no te preocupes, está chavo, así como que está chavo. Él en buena onda, ¿verdad? Me dijo... Es sobre la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, en vano profesas tu fe. Y yo dije, no tener el conocimiento de eso, o sea... Y ese es el tema. Sí, por eso saqué a flote de que ese es el tema que Pablo tiene que recordarle a la iglesia porque ya habían perdido el norte. Y tristemente en la iglesia actual, vivo ejemplo, es que no tenemos el norte de cuál es el cimiento de nuestra fe. Y es que, bueno, Adelante. es que en ese tiempo, ¿verdad? En la cultura, recordemos que la iglesia de Corinto pues había gente griega, la influencia griega y todo eso, pues los griegos no creían en la resurrección, o sea, propiamente para ellos que alguien resucitara no creían, y ellos pensaban que para poder que el cuerpo era algo, ¿cómo decirlo? Como una cárcel, que realmente lo puro del ser humano es el alma, y el cuerpo era como una cárcel. Entonces cuando mueres, tu alma es liberada de esa cárcel, ¿verdad? Que es el cuerpo. Entonces ellos, La resurrección del cuerpo en sí no era necesaria. no era necesaria, al Era contrario, exactamente. Entonces venir y hablarles, cuando se les habló de eso, entonces la gente que creyó el evangelio que les presentó Pablo acerca de la resurrección de Cristo, estaba ya, creo que había permitido, como explicó Eliezer, pues la influencia de esas corrientes, ¿verdad? De esas corrientes de pensamiento, de creencias, propiamente de ahí donde estaban. Y qué difícil, es lo que nosotros vivimos. Y yo me acuerdo que le dije estoy haciendo memoria y dije, pues en mi caso el bautismo del Espíritu Santo, me acuerdo que le dije en ese. Y fue cuando me dijo, no, está chavo. O sea, le dije eso, o sea, digo, porque sí, realmente sobre qué te... Digo, no es cuestión, ahora entiendo la ausencia del conocimiento de Dios, pero en ese momento, pues, sobre qué te bombardeaban en una iglesia sobre el bautismo en el Espíritu Santo, cuántos han sido bautizados. Yo dije, pues el bautismo en el Espíritu Santo, y dijo, no, estás mal, chavo. Y es que el punto es que, ¿cómo se puede influenciar una iglesia?
Lo que decía Dama es interesante, pero contextualicémoslo. ¿Qué tanta filosofía hay hoy en las calles? Y que se han ido filtrando a la iglesia. ¿Qué tanta psicología hay en las calles y qué tanto se ha ido infiltrando en la iglesia? ¿Qué tanto los que están de moda ahorita, los coach, qué tanto son motivacional y qué tanto se ha filtrado a la iglesia? O sea, ya llegar al punto de que una iglesia cristiana caiga en el gnosticismo sin saber qué es, sin saber. porque ese es el punto. El gnóstico dice que el cuerpo, como decía, es pecaminoso, es lo peor que hay. Entonces, el alma es lo que... Entonces, llegar a ese punto, llegar al punto de que vamos a ver los errores que había, pero yo digo, ¿cómo hoy nosotros también hemos permitido a base del éxito, del crecimiento, sacrificar la doctrina? Así es. Porque eso así es. Por ejemplo, el que te trabaja en las redes sociales en tu empresa, él te dice, ¿sabes qué? Pues bueno, hay que invertir, hay que regalarle al cliente 1 kilo de carne y un carbón para hacerle publicidad a tu empresa. Vas a perder 1 kilo, lo de 1 kilo, pero vas a ganar clientes. Te dice, bueno, lo que te puede mejorar tus ventas, te comienza a decirte qué cambios tienes que hacer. Entonces, dentro de la iglesia estamos igual. Sí. Así Estamos es. igual, porque el éxito de la iglesia está basado en el crecimiento, Así en es. tener adeptos. Entonces, ¿cómo logras tener adeptos? Entonces, tú ves una librería cristiana y por cada libro doctrinal que hay 100 de iglesia crecimiento. Hay 100 de cómo hacerte millonario. O sea, es increíble. Finanzas sanas basado en la Biblia. Mayordomía. Cómo crecer económicamente con las tácticas bíblicas. Pero realmente y humanamente es lo que funciona. O sea, tú te vas a una iglesia de la prosperidad o donde solamente están obsesionados con el dinero, y la gente también obviamente está obsesionada con el dinero, entonces va a donde le van a dar ese secreto para multiplicar sus bienes o para tener un mejor acceso al dinero. Entonces, pues va a estar inundado, todo está inundado de eso, y son las iglesias más pobladas. Y es que la influencia del materialismo a nivel social, o sea, cada vez impacta tanto que está dentro de las iglesias. O sea, el materialismo, así como está en nuestras casas, pues también está y ha impactado fuertemente dentro de las iglesias. Veía una película en Netflix que la verdad se me hizo un poco aburrida, pero rescatando la parte de un obispo en Estados Unidos, que según la película pues fueron hechos reales. Él era vendedor. Él era vendedor, pero él deja su trabajo y junto con la esposa coinciden en que tienen un llamado, un ministerio. Entonces él se pone a estudiar y es aceptado y todo, y lo mandan a una iglesia, a un pueblo pequeño. Pero la iglesia ya no tenía miembros y la iban a vender porque tenía un terreno muy grande. Entonces había buenas ofertas de compra, y como él era vendedor, pues fue vendedor, lo usaron con ese fin. Y le dijeron, tú nada más vienes 4 meses y es por eso, ya que tú cierres un buen trato, de aquí te vas a ir a otra, vamos a poner una buena iglesia, donde haya apoyo, haya gente, haya todo. Entonces, aquí la enseñanza, lo que deja de enseñanza la película es que cuando él estaba ahí, llega un grupo de gente refugiada en Estados Unidos, pero que de allá por Indonesia, que venían de una guerra ahí en ese lugar donde ellos vivían, entonces vienen y buscan apoyo en la congregación, y le dice el líder de esas 12, 15 personas, es que donde nosotros venimos había como un comedor
que eran creyentes, nos enseñaron, nos hablaron el Evangelio de Cristo, creímos, y era el único lugar, aunque estábamos en guerra, donde sentíamos paz. Total, conmueve al obispo y todo, y eso hace que de él se desenfoque de realmente el objetivo, que era vender el lugar, y diga, no, pues en vez de vender, no, o sea, Dios quiere iglesias donde ayudemos a las personas, se les comparte el evangelio, y termina la película pues que él lucha en contra de eso que del sistema, en donde lo habían mandado a hacer negocio, y fue muy difícil para él, pero lo logró. Y la iglesia, la gente del pueblo empezó a asistir, o sea, al fin de cuentas la iglesia se llenó y llegaron más refugiados, y pues para que hayan hecho una película, ¿verdad? De hechos que fueron reales, funcionó. Pero a lo que voy, que es, pues tienes que ir en contra de la corriente, tienes que ir en contra del pensamiento del sistema, o sea, la Biblia, qué ironía lo que vemos. Y es irónico en este texto también, porque el contexto de este capítulo, porque no olvidemos que es una carta, es solo una idea de pensamiento. Como el apóstol Pablo dice, mientras ustedes están enfocados en los dones, en el hablar en lenguas y en todo eso, han dejado que lo importante, la base, el cimiento. Vayamos al siguiente verso para no trabarnos aquí. Versículo dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Y yo creo que esta es una de las puñaladas, ¿no? que da Pablo de una forma más tajante a la iglesia. Es decir, ustedes no son, casi está expresando todo lo que pudieron esforzarse, todo lo que ustedes ha sido en vano, porque realmente iglesia no son. Y ese es el punto que te decía, por eso es de la ironía a la confrontación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Si ustedes dicen que lo que voy a decirles ahorita no es cierto y que yo estoy mal, no se preocupen, estoy mal. Pero ustedes no son salvos. Sí, de verdad, eso argumentó porque muy es que bien. ¿cómo puede sacar? Y es que ¿cómo puede sacar de la ecuación a Jesús? O sea, era insólito que se creyera en iglesia cuando el propósito de la iglesia era ser ¿cómo se llama? Ese estandarte del cristianismo, o ese estandarte de que Jesucristo había resucitado. Una de las evidencias era la iglesia misma, ¿no? Ustedes son la evidencia de la resurrección de Jesucristo, y sin embargo no están creyendo en esa resurrección, entonces en vano son iglesia. Uh-huh. Y el punto aquí, Liz, que el error en el que podemos caer es maravillarnos tanto con el poder del Espíritu Santo y dejar afuera a Jesús. O sea, que prediquemos tanto. Platicaba con un maestro y le decía yo, es tanta la insistencia en los dones espirituales que han dejado de predicar de Jesús. El mensaje, dice el apóstol Pablo, el mensaje es este. Y si ustedes no tienen el mensaje en su vida, no hay forma en que, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, y quiero explicarlo para que no queden lagunas. No hay forma que el Espíritu Santo te pueda salvar por sí mismo. Uh-huh. No hay forma en que el Padre te pueda salvar en sí mismo. No hay forma. No, pero ¿cómo, hermano? Sí, porque la única forma de que tú puedes ser salvo es a través de la sangre del Cordero. El Cordero, el que justifica de nuestro pecado. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo ahorita, y eso lo vamos a ver durante este capítulo que está riquísimo en teología, en la teología de la salvación. El apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo tiene como función el redarguir, el Padre de adoptar, pero el Hijo en el justificar, y no puede haber los siguientes pasos si no hay justificación. Sí, claro. Entonces, si ustedes no ponen atención a mi llamado, no pasa nada. Es que ustedes pierden su tiempo queriendo las manifestaciones espirituales, pero lo único que ustedes tienen todo es
es fingido, todo es sin peso, y es tan convincente lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque ¿qué es lo que más le faltaba? Amor. Y si estaban falta de amor, pero creían ellos que a través de las manifestaciones, que quién sabe qué tan genuinas eran, ellos se encontraban lejos de Jesucristo, en pocas palabras, estaban lejos de la salvación, ¿no? Y sigue el argumento del apóstol Pablo, está interesante todo el capítulo. Es que, ¿cómo te explicas que en tus hechos, por ejemplo, cuando vimos lo de la fiesta del amor, cuando vimos todo esto de los dones, o sea, su forma de vivir no para nada coincidía o tenía que ver con la forma en que, o sea, era realmente evidente que no habían llegado a conocer el verdadero evangelio, o sea, no lo recibieron, no lo creyeron. No lo asimilaron. Y es que el asunto aquí es que no tanto que no lo recibieron, el asunto es que no supieron mantenerlo, no supieron mantener, porque se enderezaron en la segunda carta, vamos a ver cómo se enderezan los corintios, pero el asunto es que qué tan influentes podemos ser, influenciables, podemos ser Por otros cuando pensamientos. no hay Biblia en tu iglesia. Entonces, estamos hablando que la iglesia de los Corintios tenía la limitante que no estaban los 66 libros. El canon no estaba cerrado y estaban recibiendo ellos pueden tener justificantes, Sí, nosotros no. Estaba fresco el acontecimiento de Jesucristo. Sí, de su resurrección. Sí. Y ahorita nos va a señalar esos acontecimientos, Pablo, en los que siguen. Oye, pero ya después de casi 2000 años, más de 2000 años, observamos que fácilmente podemos correlacionar la mayor o el grueso de las iglesias con Corinto, o sea, así como seguimos cometiendo Los mismos esos errores. mismos detalles. Adelante, Liz. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, el evangelio que les he hecho no es mío, no es propio, sino que la misma palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, hasta entonces el Antiguo Testamento señalaba la venida de Cristo y la necesidad que tenía de morir por nuestros pecados, haciendo alusión a Isaías, creo que es 53, la parte donde dice que murió 53, 5 al 12. Sí, entonces, no solamente la evidencia es de que Cristo murió, es el resultado de la iglesia, también otra evidencia es el hecho de que la palabra de Dios se ha estado cumpliendo, o sea, también lo respalda. La evidencia es que, por eso es tremendo este texto, porque este texto dice que la evidencia es profética en el Antiguo Testamento. Todo lo que, y eso es lo hermoso, quien le guste o esté enamorado de Jesús puede comprar libros, hay libros muy buenos que hablan de la biografía de Jesucristo, hay uno que se llama Evidencia que exige un veredicto, muy bueno ese libro. Cómo hacen el paralelismo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y Jesucristo lo repetía continuamente. Esto para que se cumpla lo que está escrito por el profeta. Esto para que se cumpla lo que está. Entonces, Jesucristo cumplió las palabras proféticas del Antiguo Testamento desde su concepción, desde su nacimiento, desde su ministerio, hasta el punto de su muerte. Entonces, el salmista David tiene demasiados salmos que son cristológicos. Hay muchos pasajes cristológicos. Entonces, lo que a mí me llena, por eso cuando nosotros vemos al profeta Isaías diciendo, y por sus llagas fuimos todos curados, sanados, el profeta no está pensando en el hecho de la sanidad física, porque en el Antiguo Testamento la lepra era considerado una enfermedad que representaba el pecado. Entonces, pero el profeta no está pensando en una enfermedad física, sino está pensando en la enfermedad que es el pecado.
que ocasiona pecados. Entonces, la única forma en que nosotros pudiéramos tener vida era a través de un sacrificio perfecto. Entonces, tenemos que irnos a lo que dice el apóstol Pablo cuando dice él que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, esa palabra que está mal traducida, la de y se hizo pecado, porque la traducción no le hace justicia al griego, porque en el griego el pensamiento está basado o está inclinado a que se ofreció en sacrificio por el pecado. Porque si dice se hizo pecado, como dice, se hizo pecado es que fue pecado y no fue pecado. No, él nunca pecó, ni en su nacimiento pecó. Su nacimiento fue virginal. Ahora, cuando nosotros hablamos, es que a eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. O sea, los sermones bíblicos, los sermones cristocéntricos deben de estar basados en ¿qué? En su muerte. La Biblia, en los 66 libros, da testimonio de la muerte de Jesucristo. O sea, la base de nuestra doctrina cristiana tiene que ser la muerte de Jesucristo. Vamos a ver todo lo que abarca la doctrina, es decir, el apóstol Pablo en este capítulo le está diciendo, en esto es lo que ustedes tienen que creer, esta es la base de nuestra fe. Y la base de nuestra fe es que en Génesis capítulo 3, versículo 18, dice, el Padre dice, o Dios le dice a Adán, que por su culpa toda la humanidad iba a ser intoxicada del pecado original. Pero dice, pero llegará un día cuando la serpiente que te engañó va a morder al Hijo del Hombre. Uh-huh. Lo va a llevar a la cruz. Pero cuando lo lleve a la cruz, regocíjate, porque Él va a vencer. Él le va a aplastar la cabeza. Entonces, aquí en los siguientes versos nos va a decir cómo es esto, cómo se dio esa victoria. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo nos describe al Cristo de gloria, de poder, muriendo por nosotros. Entonces, hermano, tú no te puedes maravillar de los dones, tú no te puedes maravillar de las lenguas, tú no te puedes maravillar de los ministerios, tú no puedes maravillarte de eso, tú no puedes maravillarte de la psicología, tú maravíllate de Jesucristo. ¿Cómo es posible que siendo yo pecador, Él muriera por mí? Eso es la maravilla. La maravilla es como decía Dama, el griego decía, no, esto es una locura. Es una locura, porque nuestros dioses jamás descenderían a morir por nosotros. Así es. Entonces, los evangelistas dicen y hablan, se humilló hasta lo sumo. Entonces, ¿cómo nosotros ligamos esta teología de la encarnación y de la muerte de Jesucristo? La ligamos al hecho en el que el Dios perfecto, el Dios sin igual, el Dios soberano, inmutable, todopoderoso, y esa expresión de todopoderoso es tremenda también, porque cuando dice que Él es todopoderoso, Él es capaz de hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, Él era capaz de destruirnos, sí. Sí, fácil. Pero es tanto su poder que decide redimirnos, encarnarse y morir por nosotros. Entonces, si eso no te sorprende, wow. No hay otra cosa que te pueda sorprender. Imagínate, hermano, sorprenderte porque oraste por alguien y sanó, y no sorprenderte de la hermosura de nuestro Jesús. Sí, o sorprenderte porque llegas a algún lugar donde suceden milagros y se te enchina la piel. O sea, eso es la máxima revelación que pueden tener. Pero no te sorprendes a la que aspira un cristiano. Sentir esa, como dice, ese cuero enchinado, es lo más que aspira un cristiano. Es lo que la maravilla, es lo que la asombra. Y no tener el conocimiento de qué realmente hizo Jesús por ti. Así es. Y el versículo 4 nos dice, y que fue sepultado. Entonces ya dijo, murió por nuestros pecados. Y en el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sigue recalcando que al final no es algo nuevo, sino que ya estaba escrito y que Jesucristo
no solamente murió por nuestros pecados, sino que también resucitó. Y eso es de lo más medular del cristiano. ¿Por qué? Porque esa resurrección, esa es nuestra esperanza de vida eterna. Y esto es muy poderoso, Liz. Porque imagínate que yo te digo, oye Liz, mañana me voy a morir. Pero no te preocupes, después de 3 días yo voy a levantarme entre los muertos. O sea, ¿quién podía tener la capacidad de saber, de comprender, pero de saber cómo iba a morir, pero que iba a resucitar? ¿Quién podía tener la capacidad de conocer su futuro? ¿Cómo nosotros? Yo le decía a una persona, ¿qué te va a pasar mañana? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero Jesucristo sí. Por eso es la esencia de Jesús en su naturaleza humana, pero también su naturaleza divina. Vemos la omnisciencia de Dios. Jesucristo lo sabía todo. Jesucristo dijo, esto lo testificó en el Antiguo Testamento, y cuando Jesucristo lo confrontaron, dijo, la señal que le será dada es la de Jonás. 3 días en el vientre del animal, saliendo el animal vivo. Yo voy a descender a la sepultura, pero de ahí me voy a levantar. Y tremendo. O sea, Jesús le dice a los fariseos y a su enemigo religioso, le dice, ustedes pueden destruir este templo, pero en 3 días lo volveremos a construir. Refiriéndose al mismo. Sí. Gloria. Eso es tremendo, hermano. Sí. Eso, o sea, encontrar a un Jesús que muere por nosotros, pero que tiene la capacidad espiritual divina de decirte lo que va a acontecer en su vida y cómo nos va a cambiar la vida a todos. O sea, ese pasaje cuando Juan le escribe y dice que le dice a sus discípulos, no tengan miedo en sus corazones, creen en mí. El Padre tiene mucha morada, y en donde yo esté, Vosotros. esa es nuestra esperanza. Entonces, es imposible que los corintios se olvidaran de eso. Uh-huh. Es imposible que la iglesia se olvide de su cimiento. Nos podemos asombrar de que a ellos se les haya olvidado algo, pero a nosotros se nos olvida hoy en día y constantemente. Sí. Por sus milagros y su poder. Hermano, estamos esperando escarcha de oro, diamante, estamos esperando todas esas manifestaciones que no sé ni para qué sirven. Y en verdad, y dejamos de asombrarnos pero de verdadero la milagro. verdad, yo no tengo en mi memoria, y vaya que tengo toda una vida en la iglesia donde 2 hermanos estén platicando, 2 personas que se congregan en una iglesia, estén platicando y estén fascinados por el acontecimiento que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, que se pongan a analizar y digan, wow, Jesús, todo lo que hizo por nosotros, cómo en las escrituras, en el Antiguo Testamento, lo venían anunciando y se cumplió sin pecado en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, y al 3er día resucitó. Jamás, yo sinceramente no logro ubicar en mi memoria esos acontecimientos. Sí platican de que, oye, viste el milagro que sucedió, no podía levantar la mano, la tenía un poco dolorida y Dios lo sanó. Y se quedan hablando de eso y viven de esos recuerdos, pero realmente hemos hecho noches de velada, hemos hecho tan normal o tan insignificante, porque digo, algo significante lo recuerdas constantemente. Hemos hecho tan insignificante el acto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Uh-huh. No lo tenemos presente cada día y no nos asombramos cada día de él, cuando deberíamos de tenerlo consciente, porque es la piedra angular de nuestra creencia, de nuestra eternidad, al final de cuentas. Es lo que nos hace ser iglesia, ¿no? Es el objetivo de la iglesia. Y es que, o sea, ¿qué predicamos? O sea, el mensaje de los apóstoles no era otro. No, siempre fue el Cristo que murió y resucitó. Y mira, cuando dice, los apóstoles decían, les traemos las buenas nuevas, evangelio,
las buenas noticias. Yo le pregunto a las personas de repente que los agarro en curva porque les pregunto, Ándale. ¿qué es el evangelio? No, y me dicen las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Dice que Dios nos ama. Digo, no. La buena noticia es que Dios me va a bendecir. No. La buena noticia es que resucitó. Sí. Era de dominio público la muerte de Jesucristo. Así es. Entonces, ellos salieron, Jesús los mandó a pregonar que había resucitado. Entonces, fíjate. Todos los milagros los mandaba a callar. Eso, No sí. diga nada. Pero el único que mandó, que permitió su publicación fue la resurrección. Es correcto. Porque es la piedra. Pero hoy en día es al revés. El evangelista se vende y el evangelio se vende en base a pregonan. Se habla de los milagros. Los milagros físicos, pero no los Se habla milagros del de la salvación. Evangelio de Cristo. Pero fíjate, qué tan importante es eso que dice la Biblia que Jesucristo descendió al Seol a testificar su muerte y su resurrección. Aún a los que... ¿A quiénes? Pero a quiénes, a los que murieron en el Antiguo Testamento. Como Isaías, Dice- que profetizó. Es correcto. Ándale. En pocas palabras, dice el escritor de Hebreos, dice que la resurrección de nosotros la unió Cristo con los que van a resucitar del Antiguo Testamento para que no fuesen santificados en tiempos diferentes, sino que juntos. Entonces, imagínate oír Isaías que Jesucristo ya vino, que lo que profetizó se cumplió y que ahora tendrán vida eterna. Que para ellos también es la vida eterna. Entonces, qué glorioso es que dice el escritor hebreo, aunque ellos fueron de buen testimonio, no alcanzaron a ver lo prometido. Y nosotros ya vimos a Jesucristo en sus 3 años de ministerio con su mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. Lo vimos morir en la cruz del Calvario y nos gozamos al saber que Él resucitó. Entonces, ese momento de los caminantes de Maús que iban andando. Hablando del hecho. Y dice, y cuando oraron, dice nuestros ojos y nuestro corazón, dice, ¿cómo no nos dimos cuenta que nuestro corazón latía? Latían. Teníamos taquicardia, había emoción. Él era, Sí. Él resucitó. Vamos a Jerusalén a dar testimonio. Entonces, cuando Jesucristo dice en Hechos que Él va a ser, cuando Él se va, le dice, y me seréis, Testigos ¿pero de qué? de su resurrección. Y fíjate, dice, y el Espíritu le va a dar poder para que ustedes puedan ser, ¿qué? Testigos. Pero el poder entonces no testifica, el poder del Espíritu Santo no es para que te sorprendas del poder de Dios, sino es para dar testimonio de qué? De su De que Él sí resucitó. Entonces, ¿cómo distorsionado el Evangelio podemos creer que los dones Dios lo hace para que testifiquemos que Dios está con nosotros? No. Los milagros que puedan suceder, lo que testifican es Él venció la muerte. Amén. Y si venció la muerte, puede vencer cualquier cosa. Pero el centro del mensaje es Él resucitó. Evangelio, Jesucristo resucitó entre los muertos. Esa es la buena noticia. Esa es la nota que debe de estar como encabezado en el periódico. El titular de la iglesia Así Sí. es. debe ser que Cristo. El objetivo. Versículo 5 y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ya resucitado, va a dar Pablo una serie de los acontecimientos de cómo Cristo se fue presentando a diferentes grupos. El primero que él menciona dice, se le apareció a Cefas, que es Pedro, ¿no? Es correcto. Y después a los 12. Y luego el versículo siguiente dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, va a esa narrativa y dejo en último donde él aparece porque me gusta la forma en que se declara a sí mismo, ¿no? Que realmente es lo que cada predicador debiera de comprender, que lo importante no es realzarse a sí mismo, sino realzar
el evangelio, realzar para qué tú fuiste llamado. Es que el mismo sistema nos desubica, Liz. La Biblia nos ubica. Sí. La palabra de Dios nos ubica qué posición o ni posición. Quiénes somos en el plan de Dios. Pero el sistema nos desubica del lugar en donde está, del lugar que nos corresponde y el que le corresponde a Dios. Ayer estaba platicando con una amiga y ella en la universidad en la que estuvo tienen una comunidad de cristianos, pero pues son bautistas, adventistas, o sea, entra de todo. Interdenominacional. Así es. Y dice que ella le ayudó mucho porque pues pasaba mucho tiempo ahí en la universidad y parte de la prepa. Y dice que le ayudó mucho porque abrió su panorama a poder aprender a cómo estudiar la Biblia, porque dice que hay métodos pues muy padres para estudiar la palabra y cómo había, por ejemplo, los bautistas muy apegados a la interpretación bíblica, ¿verdad? A las escrituras, y los adventistas de cada uno aprendió cosas diferentes, pero ella me decía, pero nosotros, o sea, y yo estaba, las dos, o sea, estábamos bien picadas en la plática porque me decía, pero nosotros, Damaris, o sea, era puro pentecostalismo, los mismos textos, lo que dice Abraham, o sea, venía alguien y te preguntaba y así como que, ay, ¿cuál es la respuesta? Y sin duda la gente que se pone a debatir con un testigo de Jehová, con alguien sobre las escrituras, pues son poca gente de pentecostales que les gusta realmente estudiar la palabra, porque en las iglesias no hay una enseñanza apegada a la Biblia, hay un sistema y las enseñanzas son a base de ese sistema que tiene muchos años trabajando en casi todas las denominaciones. Y como dice Eli al principio, que está todo tuneado. Así es, todo tuneado para favorecer intereses, ¿verdad? Ya personales. Entonces, o sea, leyendo aquí lo que sigue, entendemos que Pablo sabía cuál era su posición, pero desgraciadamente ni como líderes religiosos, ni como miembros de una iglesia sabemos cuál es nuestra posición. Es más, si decimos que somos cristianos, híjole, qué pena cuando no estamos conscientes de, así es, de lo que es ser un cristiano y cuál debería ser la postura. Y déjame termino diciendo algo. Estoy presionando. Sí, que igual con esta amiga me decía ella, hablando de esto de que decimos ser cristianos y a veces ni siquiera estamos ubicados porque no se nos predica la palabra. Y ella me decía que ella promovieron un debate, iba a haber un debate sobre apologética, en la defensa de la fe. Entonces ella entró a un curso, o sea, promovieron un curso y al final iba a haber un debate. Dice que ella entró al curso y se preparó, leyó la Biblia y todo. Dice Damaris, me sentí tan avergonzada al final conmigo misma. Yo hice un autoanálisis, dice, porque, siento que respondí porque estudié, porque me ayudó el curso, bíblicamente me supe textos, supe defender mi postura o la creencia, la doctrina, dice, pero al final, dice, no le dije a nadie, fue un autoanálisis, me di cuenta que realmente no vivimos lo que la escritura dice y realmente la defensa de la fe debe ser nuestras acciones. ¿No le sirvió los libros de Cad? Bañado. Bien directo. Saluda al hermano Alejandro Cáceres. Dice, o sea, realmente me di cuenta de eso y es lo que vemos con Corintios, de que, o sea, podían decir que estudiaban mucho, que sabían mucho, pero sus hechos decían otra cosa. Así como nosotros hoy como cristianos, a veces nuestros hechos dicen otra cosa y casi siempre queremos nos sentimos con derechos o en posición que no nos corresponde, que le corresponde a Dios. Nos creemos dioses aquí en la tierra.
y no asumimos realmente nuestro rol. Ujú. Chindió que me aventé toda la serie de Cal. Yo pensaba que con eso iba a salir preparado para defender Tu fe. mi fe. Esa la publicó Juan Contreras, de Slim. Sdim. Yo pensé, sí, sí. yo pensé que con Sdim. Sdim, Dice Sdim. ya estaba listo para Sdim. 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 Yo pensaba que con Sdim. que con esos tomos, con esa serie de libros, dije, ahora sí, aviéntenme contra el que quieran, ya estoy listo para debatir. Papá, pero fíjense cómo los argumentos del apóstol Pablo son interesantes. Exactamente. ¿Por qué comienza con Pedro? Porque fue sobre quién se construyó la iglesia. Lo consideraban La iglesia los respetaba demasiado. Así es. Entonces, si ustedes respetan demasiado A Pedro, ¿qué creen? Él lo vio resucitado. Fue el primero que lo vio. Sí. O sea, lo recalcé. Primero se le apareció a Cefas. Entonces, Y después a los dos. Ese argumento es muy fuerte para ellos. O sea, es como cuando si peleara ¿cómo se llamaba este noqueador americano? Fue muy famoso, Tyson, cuando arrinconaba en el primer minuto del encuentro, arrinconaba a su oponente y le daba hasta para llevar y en 2 minutos noqueaba. Entonces, es lo mismo que los argumentos del apóstol Pablo es, bueno, se le apareció, ¿qué creen? Cefa, que ustedes admiran, al que ustedes idolatran, bueno, a él se le apareció Cristo resucitado. Y luego dice... A 500 hermanos. No, luego dice a los los 12. A los 12. Pero fíjate, es muy interesante cuando habla de los 12, porque para ese momento Judas ya estaba caducado. Ya había caducado. Sí. Pero el argumento de los 12 es el hecho de que los que experimentaron el ministerio de Jesucristo, o sea, más que hablar de los 12 discípulos, está hablando de los que estuvieron cercanos a Jesús, ellos lo vieron resucitado. Y luego habla de los 500. ¿Quiénes son esos 500? Escatológicamente, no se crean. Somos remanente más otros, no sé, 430. Los 500 se está refiriendo que son los que vieron a Jesucristo irse. Entonces, esos 500 lo contemplaron yéndose y perdiéndose entre las nubes. Entonces, Y dice, de los cuales muchos viven aún, es como correcto. diciendo, acompáñenme, vamos a preguntar. Quiero que ustedes vayan. Ahí vivos y le todavía. pregunten a Pedro si Jesucristo Resucitó entre los muertos. Que le pregunten a los apóstoles si Jesucristo resucitó. Y es más, vamos con los 500 que vieron su ascensión. Eso es tremendo, hermano. O sea, no se los contaron. Lo vieron. Entonces, hay evidencia de primera mano, de segunda mano, de tercera mano, de cuarta mano, de quinta mano. Esta evidencia que ocular. Ellos lo vieron. Así es. Tremendo esto, ¿no? Ya no solamente a las escrituras evidencian a Jesucristo que va a resucitar, sino también hay gente que lo vio. Testigos oculares. No se quedó en las escrituras, sino que se pasó a la acción y hay gente que lo vio. Y luego dice, el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, Pablo se ve a sí mismo lo pequeño, lo frágil, o su lugar, ya no lo digo como una falsa humildad, porque realmente Pablo no se veía así, sino simplemente alguien que no merecía haber tenido ese llamado, pero Dios me llamó, ¿para qué? Para predicar de su resurrección. Pero fíjate que esto es interesante, Liz. Lo maravilloso, lo que amo de Dios y de su palabra. Es muy interesante porque el apóstol Pablo, como decías tú, parece una falsa humildad, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esto no eran mis planes. No, él no estaba buscando a ese Jesucristo, al contrario, lo estaba persiguiendo y él mismo lo recalca. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, como a un abortivo, como a alguien que estaba destinado a morir, se me presentó. Bien ubicado. O sea, eso es lo que te da el Espíritu Santo. Dice, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí es,
lo que el Espíritu Santo te da, más allá de los dones y de la lengua, es que tú entiendas que todo es por Él y para Él. Tu posición. Entonces, que tú te das cuenta que tú solamente eres un mensajero. Y cuando nosotros vemos la carta de los Efesios, cuando nosotros, me gustaría, yo lo he practicado, lo he hecho en mi rato de ocio, hacer un análisis de cómo expresa la labor ministerial el apóstol Pablo. Y en ningún momento el apóstol Pablo dice, y vamos a ver más adelante cómo él hace un paréntesis en el tema doctrinal para hablar de esto, porque la gloria, como decía el salmista David, que el único, no a nosotros Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí, si esto se tratara de solamente palabras filosóficas, créanme que esto no tiene que ver con eso. Porque yo era perseguidor de ellos. Uh-huh. Yo les perseguía a ustedes, les quería matar a ustedes. Pero el resucitado, se me apareció. Vino a mí el resucitado. Y tenemos que ir a Hechos, cuando Lucas nos relata el momento de la conversión de Pablo, que oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso. Y dice, ¿quién eres tú? Soy Jesús, al que tú persigues. Entonces, el apóstol Pablo dice, esto no es algo que yo busqué, esto es algo que llegó a mí y me transformó la vida. Y de algo yo estoy seguro, es que si Él resucitó, yo también voy a resucitar con Él. Así. Y el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí te das cuenta de cuán ubicado estaba Pablo. Es que yo veo estos versículos y veo cuán ubicado estaba Pablo de no sentirse superior, de saber, ¿sabes? El trabajo que he hecho no es ni siquiera porque yo he querido hacerlo, es porque la gracia de Dios me ha orillado a hacerlo. Uh-huh. Y eso es glorioso, Liz. Uh-huh. Porque la verdad, ¿qué hacemos nosotros aquí? No nos pagan, no hay dinero. Esto es inversión de tiempo, es inversión de dinero, es inversión de esfuerzo, es sacrificio físico, es sacrificio de los hijos, sacrificamos muchas cosas. Y nosotros podemos levantarnos el cuello y decir, Señor, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Pero el apóstol Pablo dice, no, es que ni tú mismo quisieras hacerlo. Esto es algo que la gracia, cuando habla de la gracia, esa expresión de gracia, el amor de Dios, es tanto su amor por mí, es tanto ese amor llenando mi corazón, que no puedo yo dejar de hablar de quién es Él, de su carácter. Y lo he llevado hasta lo último de la tierra. Y no porque yo lo quiera hacer. Yo he predicado. Fíjate, y esto es tremendo. Porque el apóstol Pablo dice, yo he fundado más iglesias que los mismos apóstoles. Sí. Pero no ha sido porque yo sea mejor que ellos. Sino es porque yo amo su gracia. Y su gracia está en mí. Él me ama tanto que me impulsa. No me permite detenerme. Y voy a llevar la noticia de su resurrección hasta lo último de la tierra, como Él me lo ha pedido. Así es, y terminamos con el versículo 11 que dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, no importa, porque es lo que me encanta, o sea, no importa el mensajero, lo que importa aquí es el mensaje de la resurrección de Jesucristo, que murió en nuestro lugar, que tomó nuestro lugar y que resucitó. Y esa resurrección nos da la esperanza de que, bueno, más adelante vamos a ver en este capítulo, que si Él es la primicia, nosotros también resucitaremos. Y cuán importante es la resurrección del cuerpo, porque yo me acuerdo alguna vez en el que llegué a pensar, como los gnósticos, ¿no? En cierta forma, que realmente si Cristo no hubiera resucitado un cuerpo no afectaría mi doctrina, ¿no? Porque realmente pues uno va a resucitar en el cuerpo. Uh-huh. Pero cuando conoces la palabra de Dios, cuando comprendes realmente ese sacrificio, entonces no te queda de otra más que fundamentar tu fe en esa resurrección. Lo importante, lo que nos hace cristianos es que Cristo resucitó
Y todo, ya Pablo nos dio toda la serie de evidencias, su palabra lo decía, los testigos dieron fe, yo y todos los apóstoles, lo único que hemos hecho es predicar de ese Cristo resucitado. Ujú. Y es clara la evidencia de que el capítulo nos deja claro que la base o el fundamento de nuestra fe es Jesús. Es Jesús muerto y resucitado. Es Él. O sea, no puede haber un cristianismo sin Cristo. No, es imposible. Entonces, nuestros sermones tienen que ser ¿qué? Cristocéntricos. Decía el Salomón en su libro, decía, no, busca el oro, busca lo que tú quieras, eso no tiene valor, lo que tiene valor es Jesucristo. Hermano, nosotros podemos estar buscando las 20 claves del éxito en el cristianismo. Nosotros podemos buscar libros que tengan que ver con el éxito en lo sobrenatural. Buenos días, Espíritu Santo. Podemos buscar todos esos libros que para mi gusto y muy mi opinión personal, son libros chatarra. Pero si nosotros buscáramos esos libros que hablan de Jesucristo, de la teología de Cristo, del por qué es importante que Cristo muriera, por qué es importante que Jesucristo resucitara, ¿cómo nosotros podemos maravillarnos con las cosas sobrenaturales que hoy en día le dan una propaganda? Dice el apóstol Pablo, eso no es el éxito, eso no es cristianismo. El cristianismo es Cristo. Así es. No saquemos de la iglesia a Cristo, no saquemos de la ecuación a Cristo. Hermano, la base de nuestra fe es Cristo. Debemos de honrarlo, tenemos que adorarle y tenemos que bendecirle. Nuestros cantos tienen que ser cristocéntricos, nuestros sermones tienen que ser cristocéntricos. El culto debe de tener un ambiente completo de Cristo. Así es. Pienso que creo que esto nos hace reflexionar que si estamos en una congregación donde lo más importante no es el mensaje, sino es el mensajero, son los dones, son las fiestas, es lo sociable. Si estamos en un lugar así, pues que autovaloremos, que valoremos qué está pasando, porque si el mensaje no es lo importante en ese lugar, no va a haber una transformación en nosotros, en la familia, realmente no lo va a haber, y podemos decir como Pablo le dijo a ellos, es en vano. Es en vano el esfuerzo, es en vano el esfuerzo económico, de tiempo, lo que se haga, es en vano cuando en ese lugar lo más importante no es el mensaje. En este caso Pablo nos aclara, ¿verdad? La base de nuestra creencia, de nuestro evangelio, es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Así es, hemos llegado ya a la parte final de este episodio. Y bueno, lo que me gusta es no solamente quedarnos asombrados de Dios, sino conocer cada día más, indagar más, saber por qué murió, cómo resucitó. O sea, esas cosas son las que nos deben realmente de apasionar, de querer tener el interés de conocer, de saber más, de andar más. Eso realmente es el conocimiento de Dios, y conocer realmente y tener siempre presente la resurrección de Jesucristo. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.